inmediata, la fuente oral. Quería preguntarle más o menos qué relación podría tener la historia inmediata con la historia social, o en este caso la historia cultural, que es la que está entrando con fuerza actualmente. Sí, uno de los campos donde más renovación y debate teórico, metodológico, historiográfico se ha dado en la historiografía contemporánea es precisamente la historia cultural. Por eso también, volviendo a esto que les comentaba de la revisión curricular, nosotros hemos incluido un curso de historia cultural y de mentalidades, porque es uno de los campos donde se ha desarrollado pues la microhistoria, la vuelta del acontecimiento, del sujeto. Entonces uno tiene los trabajos desde Carlo Ginzburg y Giovanni Levi hasta Natalie Simon Davis y otros autores. Entonces ese campo es un campo muy importante, ¿no? El asunto es que, como les decía, las teorías y los métodos de la historia cultural, así como de la historia social, se pueden utilizar para trabajar lo contemporáneo, lo inmediato, ¿no? Lo que pasa es que la historia inmediata generalmente ha privilegiado el análisis de acontecimientos de tipo político, de corte político, pero no son los únicos que se pueden trabajar, sino también los acontecimientos o procesos sociales y culturales, ¿no? Entonces, si les pongo un ejemplo del caso peruano, el estudio del caso de Bagua, en el mismo momento en que se desarrollaba, aunque fue un acontecimiento bastante breve, desde el punto de vista no solo político, sino también social y cultural, es un ejemplo para darse cuenta que las perspectivas de estos otros campos también servirían para analizar acontecimientos de lo inmediato, ¿no? Desde este punto de vista. Entonces sí, muy bien lo que preguntabas, ¿no? Bien, ¿alguna otra intervención de parte del público? ¿Sí? El código temporal decía que no debe ser, la historia inmediata no debe tener más de 5 años, no debe ser menor a 2 años. ¿Por qué no menor a 2 años? ¿Es algo más periodístico quizás? Sí, esa tendencia es más o menos ustedes saben que en la historia poner, como les decía, esos límites temporales tan precisos no es tan práctico o adecuado, pero más o menos es la media. Pero incluso hay acontecimientos que duran menor tiempo, y cuando se están desarrollando nosotros no sabemos cuánto van a durar, ¿no? Entonces probablemente podríamos estudiar un proceso más pequeño. Entonces hay temas que se han explorado, por ejemplo lo que les decía, la crisis de misiles, la guerra del Golfo o las guerras del Golfo, momentos, ¿no? Como les digo, más de carácter político, y en el momento no se sabía cuánto tiempo iban a durar, pero sí, o acontecimientos puntuales, por ejemplo, a raíz del atentado en las Torres Gemelas del 11 de septiembre, ¿no? También generó análisis ¿no? Inmediatos. Y claro, es un hecho puntual, pero que tuvo su secuela, su impacto a nivel internacional, ¿no? Entonces, son casos así. Pero es una media, ¿no? ¿Para qué? Para que no termine en una cuestión más cronística, periodística y en un acontecimiento reducido. Pero no lo vería yo como una norma, ¿no? Porque no lo establecen así, ¿no? Los especialistas, ¿no? Si hubiera alguna otra pregunta del público. ¿Sí o no? Sí, quería hacer una consulta con respecto al tema que comentó, que era el tema de la objetividad. Y mencionó que debería de haber una especie de, no solamente distancia cronológica, sino también una distancia crítica. Y yo quería mencionar esto porque, por ejemplo, yo veo que bajo la idea de distancia crítica, pues, claro, el hecho que se está produciendo historia, pero por ejemplo, cuando uno lee un texto sobre, por ejemplo, la historia de la minería en Cajamarca, pero hecha por organizaciones que están en conflicto justamente contra estos enclaves nacionales, producen
cuestiones o visiones que también son históricas, pero en todo caso, ¿cuál sería en realidad, cuál sería el más objetivo o en todo caso, por qué no sería la fuente recomendable, ¿no?, para un lector? Bueno, hay un elemento de seriedad del trabajo profesional y científico y de objetividad que debe primar en cualquier estudio, incluso del pasado más lejano, ¿no? Porque como sabemos, la historia en muchos casos ha legitimado a los estados-nación o intereses particulares, y desde su nacimiento más moderno en el siglo XIX ha sido así. Entonces, claro, hay un elemento que es la objetividad y la seriedad del trabajo del historiador en general. Y luego hay el elemento adicional de cuando estamos tratando temas del presente, donde, como tú señalabas, hay intereses vigentes, ¿no? Y como les explicaba, lo cual hace más difícil el trabajo sobre estos temas. Pero, ojo, hay una diferencia. Una cosa es la distancia cronológica, porque la historia inmediata o la historia del presente no apuesta por una distancia cronológica, porque no la tiene, menos la historia inmediata, pero sí por una distancia crítica, y en ese sentido el autor o la institución y organización que produce ese trabajo de investigación debe explicitar desde dónde está escribiendo, es decir, cuáles son sus intereses, cuál es su posición como autores o como autor de esa investigación, porque eso va a permitir al lector y al público también discriminar, ¿no?, qué elementos han podido ser omitidos o interpretados de una manera no tan adecuada, ¿no? Entonces esa sería el mecanismo. Pero eso no significa el problema de la objetividad, que debamos renunciar a estudiar el presente, ¿no? Ahí habría que afinar pues métodos, formas de aproximación. Es un campo que tiene unas décadas, entonces todavía tiene mucho por recorrer. Incluso, como les comentaba al inicio de la charla, el debate sobre qué es lo contemporáneo, el presente. Y no nos pongamos filosóficos, ¿eh? Sin necesidad de ponernos muy filosóficos, no es sencillo definir qué es lo contemporáneo, qué es lo reciente, desde un punto de vista histórico y como objeto de estudio, ¿no? Por eso antes se ponían límites cronológicos, ahora ya no. Entonces, la posibilidad de hacer historia inmediata es la historia que está ocurriendo. Por eso les decía que me parece un excelente ensayo para un historiador de analizar un acontecimiento que está ocurriendo en ese mismo momento. Porque esa pericia podríamos desarrollarla para analizar también acontecimientos del pasado y no dar por entendidas cosas al saber ya cómo concluyó y cómo se cerró ese proceso, ¿no? Entonces sí, tiene muchos problemas, pero a la vez tiene muchas ventajas, ¿no? Igual, el de ciencia política o el economista o el sociólogo creen que no necesariamente se va a equivocar o va, digamos, tener intereses o una visión particular sobre determinados temas. ¿Por qué el historiador no tiene esa licencia y los otros científicos sociales sí? Les lanzo la pregunta, ¿no? Y esto que les hablo, se los hablo porque yo dicto el curso de teoría de la historia en la Católica y vemos estos temas. Entonces, cuando hablo del historiador y el presente, por eso mismo tomo el caso más polémico, de mayor discusión, que es el de la historia inmediata, porque podría hablar de la memoria histórica, de la historia del presente en general, o del tiempo presente, o historia reciente, como se llame, pero no. Este tipo de historia nos confronta con cosas que creemos que en la ciencia histórica son inamovibles,
Entonces nos confronta con otro tipo de trabajo, y eso es lo interesante para que reflexionen. Bien, sí. Creo que iba a preguntar ella primero. Bien. Ok. Profesora, en este caso mi pregunta gira en torno a cuando usted refería al miedo a veces que hay en cuanto a hacer una historia reciente, ¿no? Por caer en algunas subjetividades o porque tenemos la documentación, somos partícipes de los hechos, ¿no? Mi pregunta va que aún actualmente hay algunos profesores que te dicen que no puedes hacer historia reciente porque no es aplicable, ¿no? Y no te dan un porqué o no argumentan el por qué no se debe hacer eso. Y como que el alumno a veces se retiene para poder hacer este tipo de cosas. Y tengo una segunda pregunta, que es referente a, por ejemplo, nosotros metodológicamente para hacer algún estudio, ya sea de la época colonial, ya republicana contemporánea, se aplica un conjunto, o sea, herramientas, o sea, que mantienen dentro de un proceso, ¿no? Metodológicamente. Para la historia reciente ya hay metodológicamente hablando, hay pasos a seguir para aplicarse, para que se dé adecuadamente un estudio. Ya, con respecto a tu primera pregunta, efectivamente, ¿no? Algunos alumnos que quieren trabajar periodos más recientes les dicen, no, pero eso no es historia, es sociología, es ciencia política, es periodismo, ¿no? Y hay esta opinión a veces difundida en nuestros ámbitos. Pero ahí esto significa que hemos renunciado a que el historiador también se ocupa del presente, y una renuncia que ya no es posible seguir manteniendo porque a nivel internacional se está trabajando el presente con todos los problemas que esto implica. Ahora, evidentemente es una cuestión también de opción personal y particular, pero si un alumno quiere investigar esas problemáticas más actuales, más recientes, yo creo que debería hacerlo. Claro, tiene que tener las bases teóricas, metodológicas, las herramientas para poder hacerlo, pero decir que no son propias de la historia, realmente ya es muy discutible eso, ¿no? Pero por otra parte también hay otro elemento, y es que la interdisciplinaridad o multidisciplinaridad a nivel de la ciencia, a nivel mundial, y cómo vamos orientándonos, es un elemento muy presente, ¿no? Entonces ustedes ven, les pongo algunos casos, ¿no?, de historiadores. Luis Millones tiene una sólida formación en antropología y en historia, y sus trabajos son históricos y antropológicos, son etnohistóricos, pero hace trabajo de campo, ¿no? Y entonces en sus trabajos incluye esta beta histórica. O por ejemplo, otro caso, Nelson Manrique, su formación de pregrado es de sociólogo, pero su formación de posgrado y doctoral es histórica. Entonces combina ambas cosas. Ahora, no necesariamente ustedes tienen que estudiar ambas cosas, pero ahora la multidisciplinaridad, que es la confluencia de diversas disciplinas para estudiar un determinado objeto, la transdisciplinaridad, que yo me muevo de una ciencia a otra, la interdisciplinariedad, que es más difícil, les he puesto dos casos, ¿no?, donde se integran las disciplinas, es a lo que estamos orientándonos. Y es muy rico porque para estudiar un problema, tener la visión desde la antropología, la economía, la historia, enriquece la aproximación al objeto de estudio, ¿no? Entonces, eso tiene que ver, esa idea de que, bueno, la historia no tiene que ver con el presente, también está vinculada a esta idea de las fronteras disciplinarias, ¿no? Entonces, no, nosotros nos tenemos que distinguir tremendamente del sociólogo, del periodista, peor aún, ¿no? Y bueno, con el nivel de periodismo que a veces tenemos en el país, más. Pero no, en realidad,
es un campo que bien podría trabajar el historiador. ¿Por qué? Porque el historiador ve los antecedentes, no se queda en lo coyuntural, puede ver lo estructural, una perspectiva más temporal, de tiempo largo, ¿no? Da otra mirada, no decimos que sea la mirada, es una de las miradas que aporta en la comprensión de los fenómenos actuales, ¿no? Y les pongo el ejemplo nuevamente que retomo, que me parece muy bueno, a raíz también de tu segunda pregunta, del informe final de la CBR. Evidentemente genera polémica y la va a seguir generando, pero nuestro país ha logrado hacer lo que otros países no han hecho, no han podido hacer un estudio, un análisis, un documento con las limitaciones y los logros que tenemos, ¿no? Porque nadie dice que sea perfecto, pero es un estudio que se hizo en un momento, se ha convertido en una fuente también para consultar, pero evidentemente va a generar polémica por lo que tu compañero decía, hay intereses vigentes. Pero en ese informe hay un análisis coyuntural de las 2 últimas décadas de violencia en el Perú, no, porque hay una visión histórica de los factores que llevaron a que en el Perú se vive ese proceso de violencia. Estemos de acuerdo o no, pero hay el intento de dotar de una perspectiva histórica a ese proceso de las últimas décadas. ¿Se dan cuenta la diferencia? Entonces no se queda en algo particular, como ha habido también casos de otras comisiones de verdad en el mundo, que se han enfocado en el caso coyuntural, ¿no? Y ahí también ha habido la proyección, porque se han dado recomendaciones. Entonces no solo se ha hecho un diagnóstico de la coyuntura, un análisis de los posibles factores estructurales desde un punto de vista histórico, sino también se ha dado recomendaciones. Entonces es interesante para analizar desde el punto de vista histórico, porque ahí uno podría decir, no, ese es un documento que compete a sociólogos, no, también a los historiadores, ¿no? Bien, ¿por aquí hay una pregunta? Sí. Profesora, actualmente hay una historiografía, una tendencia por lo menos, que trata de hacer entender de que los fenómenos históricos se pueden comprender mejor desde una perspectiva de larga duración. O sea, temas como el miedo, el odio, la corrupción, que fue un libro, la homosexualidad, creo que salió una tesis doctoral de allá en Estados Unidos, la intolerancia, el castigo. O sea, hay toda una tendencia que trata de comprender esos fenómenos mejor en un tiempo largo. Por ejemplo, y casos como el de Carlos Aguirre, que en su libro, donde habla del iPhone, según un acontecimiento particular, y Víctor Vich en el libro de usted justamente, donde habla sobre un tema bien concreto, ¿no? Que es el cambio del monumento de Francisco Pizarro, que estaba antes en el centro de Lima, y lo cambiaron a lado. O sea, utilizan esos hechos particulares, acontecimientos al fin y al cabo, para tratar de demostrar cómo estos acontecimientos se encajan en un tiempo largo para explicar un proceso mayor, que puede ser lo que dije, la corrupción, el poder, el castigo, el pacto punitivo. Entonces, hasta que cierto punto, la historia inmediata, al tratar de ver acontecimientos bien particulares, no está mejor explicada siendo parte de un estudio de larga duración, o hasta qué punto, en el mejor caso, la historia inmediata sería, o se formó al fin y al cabo, como una cantera para hacer historia mucho más mediática. O sea, esa sería mi pregunta, ¿no? Sí, bueno, en realidad uno puede trabajar procesos cortos, medianos, largos, si seguimos la división brodeliana, ¿no? Entonces, nos dan otros elementos, tienen características diversas, ¿no? Porque uno puede analizar un acontecimiento en profundidad. Por ejemplo, cuando yo estudié el impacto de la Revolución Francesa en el Perú, yo trabajé en una coyuntura corta, pero a profundidad, ¿no? De 1789 a 1808. Y lo trabajé a profundidad porque quería ver determinados elementos, cómo se difundían las noticias, cómo eran comentadas, cómo se procesaba la política del Estado frente a eso.
Pero luego vi la necesidad de hacer de manera un poco más ensayística una visión de más larga duración sobre el impacto de las revoluciones francesas durante el 19 e incluso después, pero sobre todo en ese periodo. ¿Por qué? Porque cuando uno va a la coyuntura precisa puede hacer como una radiografía y entender ese momento preciso, y cuando va a movimientos más grandes puede entender los cambios y las continuidades, por ejemplo. Pero son opciones de investigación, ¿no? Entonces, eso por un lado. Luego, otro elemento que quería comentarte y me hace acordar la polémica entre Giovanni Levi y la antropología gersiana. Él tiene un trabajo, un artículo que se llama Los límites, los peligros del gersismo. ¿Y a qué se refiere? A los peligros y a los límites de la interpretación. Ojo, esa es otra cosa, ¿no? Es decir, siempre nos vemos confrontados como historiadores y como científicos sociales a los peligros de la interpretación. No podemos sobreinterpretar, ¿no? Entonces, eso tiene límites, ¿no? Entonces, ese artículo es muy característico porque nos pone alerta sobre los límites de esa antropología cultural, de esa antropología interpretativa gersiana que puede ir más allá de los límites de esa interpretación, ¿no? ¿Por qué? Porque el historiador interpreta de acuerdo al contexto, y el contexto es fundamental. No hacemos estudios posmodernos o de crítica literaria que pueden retrotraerse del contexto, ¿no? Nosotros tenemos que contextualizar, sea el pasado, sea el presente. Eso es importante. Entonces, ese es un punto también importante que hay que tener en cuenta. Y otro, que en el caso de la historia inmediata, y no es que tengamos todas las respuestas, ojo, son campos que están en efervescencia, en debate, en discusión, ¿no? La idea es ver desde una perspectiva de mediana o larga duración ese acontecimiento preciso. Pero ahí también hay que tener cuidado, porque no podemos dar saltos acrobáticos en el tiempo, como a veces se hace, ¿no? Entonces, por ejemplo, les pongo un caso, ¿no? Esta tendencia que hay de atribuir mucho de lo negativo al pasado colonial. Entonces, la famosa herencia colonial, ¿no? Está ahí presente, y a veces son creaciones republicanas. Entonces no podemos hacer saltos acrobáticos, ¿no? En el tiempo histórico. Justamente como historiadores debemos ver la especificidad, ¿no? Igual, por ejemplo, ¿no? La herencia prehispánica, ¿no? Y la investigación actualmente ha demostrado cómo muchas de las manifestaciones que se percibían o se atribuían a este pasado prehispánico son más bien de carácter colonial, ¿no? Que se han producido durante el virreinato y tienen una impronta occidental. Entonces, bueno, hay que tener cuidado con ese tipo de análisis, ¿no? Son cosas que les podría decir. Permítame su comentario, ¿no? Una curiosidad que tiene una relación con los temas que usted ha abordado en su intervención, ¿no? Y frente a los de las ciencias sociales y frente al álgido problema hoy, la corrupción, ¿no? Y está en todo, ¿no? Los que han tenido que ver con la corrupción ahora están dando recomendaciones en este momento. Pero vamos a un periodo concreto, por ejemplo, ¿no? A veces lo han dicho que en paz descanse cuando se vean sobre Florinda Mata de Turca, ¿no? O Guarda Cristiana, ha decidido que publicó, denunció corrupción, los problemas en la iglesia, en el entorno económico. En ese momento se quemó el porcentaje de las obras, tuvo problemas la autora, ¿no? Entonces, la visión histórica es un impacto para el día, recogerlo ello para relacionarlo, porque es un periodo concreto, ¿no? Miren los peligros a lo que llevó a la autora, ¿no? Entonces, yo le pedí su comentario para ver, ¿no? La autora, mensajes, y ya
se ha hecho poco, cada vez más fuerte, incluido la iglesia, ¿no? Y hoy día también vemos que está en todo, tanto mundial en las distintas, no solamente la iglesia católica, todas, ¿no? Todas las otras congregaciones. Entonces, yo le pediría a veces que los científicos sociales, entiendo también los historiadores, ¿no? Cómo tocar, cómo precisar, serviría para relacionar su visión de esa época para estos momentos. Sí, me parece interesante lo que planteaban, ¿no? También de la pregunta anterior. Claro, ¿cómo como historiadores? Porque yo les decía, yo más bien trabajo las últimas décadas del 18, 19, trabajo cosas del 17, bueno, también para moverse un poco en el tiempo histórico, ¿no? Pero no me concentro en el estudio del presente, ¿no? Pero siempre, por ejemplo, en mi investigación había ese interés. ¿Cómo poder, y además porque uno no trabaja solo, los trabajos en equipo, los trabajos en grupo, a veces estamos muy acostumbrados a trabajar individualmente, ¿no? Nosotros los historiadores, pero son muy útiles porque planteando una problemática, sea el miedo, como mencionabas a partir de este libro que edité, o el odio, o lo que usted menciona sobre las autoras femeninas, ¿no? Se puede dar una perspectiva histórica a temas o problemas del presente, ¿no? Para ver cuánto también el pasado ha influido en ese presente, ¿no? En el presente el pasado está vivo en muchos casos, pero otras veces no, otras veces se ha modificado, cambiado, es un elemento muy complejo. A veces el tiempo no es lineal, ¿no? Como señalaba Levi en su conferencia sobre Freud, muy interesante. A veces la asimilación de los procesos se da después, no es inmediata. Entonces, eso es interesante porque dotar a los trabajos de esta perspectiva histórica nos permite, como el caso del ejemplo que ponía del informe final, nos permite tener una mejor comprensión de ese presente, ¿no? O sea, ese presente no es ajeno a la trayectoria histórica, los elementos del pasado, ¿no? Y eso lo vemos también con el caso que ponía del libro de Alfonso Quirós, por ejemplo, sobre la historia de la corrupción, ¿no? Entonces, ¿qué elementos estructurales o de larga duración pueden haber en la corrupción que se da hoy día en el Perú, que se da hoy día en el país, ¿no? Entonces yo creo que ahí nuestra apuesta es cómo la historia nos ayuda a comprender ese presente, ¿no? Entonces eso sí es muy importante. Eso no es necesariamente historia inmediata, pero sí es la vinculación de nuestro trabajo, así estudiemos la época virreinal, la conquista o el prehispánico, cómo se vincula con el presente. Yo creo que eso todo historiador lo debería tener incorporado, ¿no? Y porque es justo el próximo viernes, y desde ya los invito para que se anoten, porque hay que hacer las listas para el ingreso. Ya saben que en nuestra universidad son pesados, hay que mandar todas las listas. Va a venir Enrique Florescano, que es un destacado historiador que ha publicado un libro que se llama La función social de la historia. Yo justo lo acabo de comprar, lo voy a leer, y que es interesante, ¿no? Porque nos mete en estos temas que ahorita estamos discutiendo, ¿no? Y les pongo otros ejemplos. Por ejemplo, no tenemos, y sería excelente tener, yo a veces me muero de envidia sana de otros países, una historia de la infancia en el Perú. Ustedes saben también lo que ayudaría a todos aquellos que trabajan con ONGs, instituciones del Estado, con los niños. No tenemos una historia de la infancia. Hay algunos trabajos más dentro de la historia de la familia o de las mujeres, pero no tenemos como un campo específico de desarrollo de la historia de la infancia. Nos falta hacer, que lo tienen Brasil, Argentina, Chile, Colombia, México, la historia de la vida privada, ¿no?
historia y la vida cotidiana. Ha sido una y otra. Entonces hay varios de estos temas, o por ejemplo la historia de las mujeres. Mencionaba usted a un personaje femenino muy destacado. Tenemos algunos libros, de eso tenemos un poco más, pero no tenemos estas colecciones donde uno puede tener una perspectiva de cómo ha sido el proceso histórico, ¿no? De estos sujetos históricos, los niños, las mujeres, o de estos temas, ¿no? O grandes problemas, ¿no? La vida privada, incluso podría ser, no sé, hecho la vida pública, ¿no? Entonces realmente tenemos tantos campos que estudiar y no quedarnos solo pues en el pasado, sino llegar hasta el presente, que realmente sería un aporte para el trabajo que la gente desde distintos campos hace hoy día, ¿no? Y yo creo que ahí tenemos mucho que hacer, ¿no? Hay bastante trabajo. Bien, de esta manera hemos finalizado la tercera sesión del miércoles histórico. Agradecemos al público por su asistencia y agradecemos una vez más a la doctora Claudia Rosas y la despedimos con un fuerte abrazo. Perdón, aplausos.